de parte de Dios para con el ser humano, que va más allá de lo que muchas veces nosotros podemos pensar. Luego, en el capítulo 16, veíamos de que había un pasaje central en el cual nos basábamos, que era el versículo 23, en donde el Señor le refiere a Pedro de poner la vista en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Allí pudimos ver cómo es que era necesario de que los discípulos se fuesen preparando para lo que se venía. Ya se estaba llegando de lleno a un punto crucial en el ministerio público del Señor. Prontamente el Señor se iba a disponer a trasladarse hacia Jerusalén para experimentar la última semana de vida previo a la crucifixión. Y el Señor comienza a anunciarles la muerte. Y allí pudimos ver en el capítulo 16 cómo es que había un pensamiento arraigado en los discípulos, y ese pensamiento era del reinado político y terrenal del Señor que iba a comenzar a ser implementado en aquel momento. Y veíamos de que los discípulos tenían esto tan arraigado que en distintos pasajes de las Escrituras, varios de los discípulos se enojaban entre ellos cuando se mencionaba la instauración del reino. Vimos cómo es que dos hermanos ponían a su madre también para mediar y de que ella pudiese hablar con el Señor y se sentase uno de cada de sus hijos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, pensando en esto, pensando en el reino terrenal, pensando en que el Mesías vendría y iba a liberar este yugo que estaba generando el imperio romano sobre los israelitas en aquellos días, sobre los hebreos. Eh, y vemos de que ese pensamiento estaba, y vemos también al término del capítulo 16 cómo es que el Señor les dice esta gran verdad del Mesías, que ellos estaban esperando este reinado terrenal, no iba a ser como ellos lo consideraban, sino más bien que el Señor debía ir a Jerusalén, nos dice la palabra en el versículo 21 del capítulo 16, iba a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, e iba a ser muerto. Pero también dice, y resucitar al tercer día. Pero vimos de que los discípulos, al oír de que iba a morir el Señor, como que pierden el norte y se ven sumamente angustiados ante este escenario. Vemos cómo es que Pedro trata de reconvenirle al Señor y cómo trata de que el Señor cambiase este propósito. Vimos también cómo es que el Señor reprende a Pedro y también reprende quien movía las intenciones de Pedro, que era Satanás. Vimos cómo Satanás trataba de evitar de que el Señor llegase a la cruz, porque sabía de que esa obra era mucho más importante que el tener todos los reinos de este mundo. Y vemos cómo es que Satanás trata una y otra vez de que esto no ocurriese. Pero el Señor reitera de que era necesario ir a la crucifixión. Pero a pesar del desánimo que podían quizás experimentar o de la confusión que estaban experimentando los discípulos, porque pareciera ser de que todo el programa mesiánico que ellos habían aprendido durante toda su vida no se estaba cumpliendo. Ellos esperaban, reitero, de que el Mesías viniese y empezase a gobernar y sacase a los romanos, pero acá el Señor les está diciendo de que él iba a morir. Entonces, obviamente, ante ese escenario ellos experimentaban cierta confusión, cierta angustia. Recuerdo de que Felipe lo plasmaba de esta manera, cómo es que Pedro humanamente estaba experimentando algo que es muy propio de nosotros. Cuando nosotros perdemos un poco la guía, si no tenemos claridad de qué es lo que va a pasar el día de mañana o en una semana más, rápidamente comienza la angustia, nos empezamos a sentir afanados. De hecho, una prueba de ello es lo que vivimos en el día de hoy. No sabemos cuánto se va a prolongar la cuarentena y eso a veces nos angustia. Y es porque no tenemos claridad sobre lo que viene más adelante. Los discípulos estaban experimentando eso, no sabían cómo se iba a configurar todo lo que iba a continuar más adelante y estaban experimentando temor. Pero vemos de que el Señor, en un control soberano de todas las circunstancias, les da una prueba indubitable de cómo es que todo lo que él habría referido se iba a cumplir. Y eso ocurre en el capítulo 17. Y aquí entramos de lleno a otro tema. Como hemos visto en los últimos 3 capítulos, se ven temas como centrales y personalmente, al menos es un ejercicio que a mí me ha servido para poder ir entendiendo más la escritura de esta manera, me ayuda a ir interpretando cómo se conectan todos los relatos. La semana pasada vimos la transfiguración, esta semana correspondería ver la sanación de un muchacho lunático, pero vemos que el Señor también anuncia su muerte nuevamente en el versículo 22 y finalmente paga los impuestos del templo. La idea, al menos que les quiero transmitir, es mi idea personal, no quiero imponer un dogma tampoco, pero para ir orientando lo que es el capítulo 17, este capítulo lo veo como una especie de resumen de lo que iba a ser finalmente la ofrenda de sacrificio del Señor.
Porque por un lado, en el primer relato vemos que el Señor muestra su deidad a plenitud. Vemos de que el Señor les refuerza a los discípulos de que Él era el Cristo. Luego vemos la sanación de un muchacho lunático, que lo vamos a ir revisando esta semana con la ayuda del Señor. Anuncia nuevamente su muerte, o sea, vemos que el mismo Señor de gloria iba a morir. Y finalmente vemos el pago de los impuestos del templo. El Señor vino a pagar también una deuda que nosotros teníamos. Entonces se ve en este capítulo comprendido cómo es que se iba a efectuar la obra de redención. Vemos la gloria de Cristo, vemos la sanación de aquel que estaba perdido, vemos que el Señor anuncia su muerte y finalmente vemos el pago de una deuda. Entonces, teniendo eso en perspectiva, les quería invitar solo a recordar un aspecto previo a la lectura de los pasajes del día de hoy. Y el aspecto que les quería señalar era de que en aquellos días, dice la Escritura, 6 días después, el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto. Y allí se transfiguró. Vimos la semana pasada de que el Señor tuvo una metamorfosis, un cambio de forma. Era el concepto griego que se empleaba en aquel entonces. Y en su cambio de forma vimos cómo es que se observaban las dos realidades que contenía el Señor. Por un lado estaba su divinidad, pero por otro lado estaba su cubierta humana. Vimos también cómo es que al experimentar la manifestación divina y real de Cristo, los discípulos se asustan. La semana pasada hicimos esta revisión de cómo es que en cada encuentro de alguna persona con una aparición preencarnada del Señor Jesucristo, lo que se conoce como una cristofanía, existía temor porque se exponían ante la santidad de Dios. Y es allí donde, evidentemente, ante nuestra pecaminosidad, el resultado es uno, y es que el pecado no puede estar enfrente de Dios. Por eso es que hay muchas manifestaciones en el Antiguo Testamento en donde hay temor frente a esto. Y hay respuestas tan duras, por ejemplo, cuando alguien que no debía ingresar a alguna parte o que no debía tocar determinado objeto lo toca, muere irremisiblemente. Entonces, eso lo pudimos ver la semana pasada, cómo es que experimentaban este temor delante de la santidad que manifestaba el Señor visiblemente, porque eso también les mostraba la impureza de ellos. Pero por otro lado, nosotros tenemos una confianza y es que Cristo nos recubre. Por eso es que nosotros nos podemos presentar delante de Dios con confianza, porque no nos presentamos con nuestro pecado, sino que Dios ve a la persona del Señor Jesucristo en nosotros. Entonces allí podemos estar seguros. Y teniendo eso en perspectiva, vimos de que estaba Moisés y Elías que se aparecen con el Señor. Vimos cómo es que cada uno era un representante de el Antiguo Testamento, de algunas partes que eran esenciales. Por un lado, Moisés, que representaba la ley, Elías, que representaba todo el periodo de los profetas. Ambos apuntaban a Cristo. Tanto el sistema de las leyes como también los profetas apuntaban a la persona del Señor Jesucristo. Ahí lo conectamos con el pasaje en donde, luego de que el Señor resucita y va camino de Maús, nos dice la Escritura que partiendo por Moisés y pasando por los profetas, le refería cómo es que las Escrituras apuntaban a él. Por lo tanto, allí podíamos hacer esa conexión, el simbolismo que también representaban ambos. Cómo es que Pedro en ese momento trata de encapsular ese instante, le dice de hacer una enramada. La enramada era aludía a una fiesta de los tabernáculos para quedarse por ahí, en ese momento y que nada más cambiase. Pero vemos de que el Señor tenía un propósito, y el propósito era morir en la cruz del Calvario. Era una prueba indubitable que tenía que darle a los discípulos de que Él era el Cristo, verdaderamente Él era el Cristo que ellos estaban esperando, y con eso evidentemente ya no quedaba dudas, por lo menos para ellos en ese momento. Y vemos de que el relato termina, el Señor les insta a que no le comuniquen esto a nadie porque evidentemente aún no era el tiempo, sino que tenían que guardarlo hasta luego de que Él resucitase. Y le hacen una pregunta respecto a Juan el Bautista, y allí cómo se conectaba con Elías, y verdaderamente Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías. Entonces se cumplía también la profecía que estaba en Malaquías al término del libro, que refería de que primero iba a venir Elías antes de la venida del día del Señor. Entonces, haciendo esa conexión, vemos que comienza a ocurrir los episodios del versículo 14. No sé si es que ahí hay alguien que quiera complementar. Si no, les invito a leer desde el 14 hasta el 21. Y llevo hasta acá por el momento.
Leamos el versículo 14, ¿o no? Yo pensaba, antes que pasemos al 14, quisiera que no sé si vieron la profecía que cuando lo escriba, en el verso 10, los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Yo no sé si tomaron la profecía donde aparece en Malaquías, luego que lo que tomamos en Mateo capítulo 11, cuando estudiamos esta porción, en el 11, y luego lo que tiene cumplimiento allí también en el Apocalipsis. En el Apocalipsis tiene cumplimiento cuando lo que menciona Malaquías se menciona en Mateo, se menciona en Marcos, se menciona en Lucas, ¿ya? Y todos estos pasajes tienen que ver y tienen que interpretarse en el conjunto. Las profecías tienen cumplimiento simple, tienen doble cumplimiento y tienen triple cumplimiento también. Y cuando el Señor dice que Elías ya vino, se está refiriendo a Juan, que viene en el espíritu y en el poder de Elías. Y no sé qué tanto hablaron sobre eso la semana pasada. Fue como más superficial en ese aspecto, don Pato. No entramos tan de lleno en el tema de las profecías. Ya, pero quedamos, cuando tocamos en el capítulo 11 esto, quedamos como que lo íbamos a ver en más profundidad, no lo vimos. Y aquí vuelve nuevamente a tocarse. ¿Por qué el Señor le dice Elías ya vino? Elías ya vino. Viene uno semejante a, parecido a, o vino él. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Elías ya vino y no le conocieron. Y dice, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de él. De hecho, Juan el Bautista es el precursor, es el que viene anunciando, es el que viene, el mensajero que viene adelante para hablarnos para hablar acerca del Mesías y preparar el camino. Y lo había anunciado también Elías, había sido anunciado que sería allanado el camino del Señor. ¿Qué tendríamos que decir a eso? Si hay alguien que pueda ampliar esa idea, o por ahí vi que entró el hermano Santiago Ramírez, el hermano Chachán estaba entrando, ahí está, el que está con el número telefónico, el hermano Santiago Ramírez, así que lo vamos a hacer participar también, o el hermano Juan Cortés de México, si tiene algo que aportar para el estudio, bienvenido, hermano. Lo dejamos eso en paréntesis y continuamos con el versículo 14, no sé, el moderador es el que manda. O sea, personalmente igual estaba con mayor manejo de lo que venía ahora. Como se había visto la semana pasada, el tema de la transfiguración, más allá de hacer énfasis como en la presencia de Moisés y de Elías, creo que podríamos continuar y dejarlo ahí un poquito más en paréntesis para ir quizás Pero yo quisiera dejar una idea, por lo menos, porque
Cuando el Señor va al monte de la transfiguración, están Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y no sé si lo dije la reunión, en una de las reuniones anteriores, que Moisés ayunó 40 días, sube al monte, se encuentra con el Señor. Elías ayuna 40 días, sube al monte y se encuentra con el Señor. Y luego el Señor, después de ayunar los 40 días, sube al monte, se encuentra con Moisés y Elías. Y los tres están representando diferentes aspectos. Ya Moisés está representando la ley, Elías está representando a los profetas y el Señor Jesús la gracia. Ahora, no es casualidad, y quisiera dejar la idea, ¿ya? Tal vez podríamos ampliarla después. No es casualidad que se menciona a Elías después de lo que sucede allí en el monte de la transfiguración. No es una casualidad porque nada es casualidad en las Escrituras. Todo está con un propósito, todo está con alguna razón. Y allí los discípulos, está Pedro, Juan y Jacobo, y quieren hacer 3 enramadas, una para Moisés, otra para el Señor y otra para Elías. Y es bueno, dice, bueno es que estemos aquí. Pero a los pies del monte había una multitud que atender. Y allí ellos tienen una experiencia especial, porque cuando le oyen, nos dice allí la Escritura, se postraron sobre su rostro y tuvieron temor. Y el Señor se acerca y les toca y les dice, levantaos y no temáis. Y solamente ellos vieron al Señor solo. Luego, y esto se refiere a lo que el Señor había dicho en el capítulo 16, verso 28 al final. Dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y le ven tal como habría de venir el Señor allí en el libro de Apocalipsis. Y luego los discípulos le hacen la pregunta, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Habían visto a Elías, habían visto a Elías y están allí como testigos porque el Señor le habla allí en el monte de la transfiguración acerca de la muerte con que iba a morir. Eso es lo que dice Lucas, no lo dice Mateo, no lo dice Marcos, pero luego lo dice Lucas. Le habla acerca de la muerte que iba a morir. Y creemos que escatológicamente, al final, los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis son Moisés y Elías. Y bien, dejo la idea ahí y bueno, no sé si el hermano Santiago Ramírez pudiera acotar algo. Estamos viendo el capítulo 17, hermano Chachán. Les presento al hermano Santiago Ramírez. Es mejor oír. Bueno, por eso quiero oírlo. No, es mejor oír, sigo oyendo. Me encanta oír mejor. Bueno, para que los que no conocen, el hermano es anciano en la 116 en Manhattan, el hermano Santiago Ramírez. Y la hermana Lili lo conoce, y por ahí está la señora Sarita también debe estar. Algunos lo conocen. Muy bien. Entonces vamos adelante, Felipe Leite. O Felipe Villarroel. Felipe, ¿de que puedes leer, por favor? Sí, comparto pantalla y empezamos la lectura. Dice así. Voy a silenciar los demás micrófonos. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar.
Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Patricio. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Ay, mi amigo. El cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gracias, Felipe, por la lectura de la palabra del Señor, de la porción que hemos de revisar. Hay aspectos que me han ido maravillando cuando hemos ido profundizando en el estudio de Mateo, y creo que lo he comentado en más de una oportunidad. Mateo nos refiere una serie de contrastes que nos ayudan a entender de una mejor manera cómo es que Dios obra. Lo hemos visto anteriormente en parábolas, por ejemplo, y en este momento también muestra un contraste que, si bien no se distingue muy rápidamente o en una lectura más superficial, si tratamos de imaginarnos el contexto, podemos ver el contraste. Si nosotros prestamos atención al comienzo del capítulo 17, la Escritura nos refiere de que el Señor estaba en un monte arriba, estaba en un monte alto, acompañado de Pedro, de Jacobo y de Juan. Pero de manera paralela estaba ocurriendo este evento abajo. Nos dice de que había un gentío en donde había un hombre con una necesidad imperante que guardaba relación con los padecimientos que estaba sufriendo su hijo. Su hijo, acá la Escritura nos lo refiere al menos como un lunático. El concepto lunático creo que todos estamos familiarizados, al menos en un aspecto más coloquial o más desde una perspectiva de cómo lo ocupamos en la sociedad, de que alude a una persona que no está en sus cabales juicios, que muchas veces puede hacer cosas que no son muy coherentes. En definitiva, o desde una forma más sencilla, que está loco. El lunático, el concepto apunta a una especie de transición en el pensamiento. Lo referían o lo ligaban con los cambios de la luna, por eso el concepto de lunático. Pero vemos de que las manifestaciones de que estaba presentando este joven aludían a una posesión, y el Señor así también lo trata. De hecho, dice la Escritura de que él reprende al demonio, el cual sale del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Pero es maravilloso considerar el contraste inicial. Primeramente vemos cómo es que el Señor estaba en aquel monte, estaba manifestando toda su gloria, toda su potencia a estos 3 discípulos, pero abajo vemos cómo es que los discípulos estaban impotentes y estaban humillados tratando de sacar un demonio que no lo podían sacar. Vemos la potencia del Señor arriba en el monte y vemos la impotencia de los discípulos abajo, y ahí vemos el contraste. Y vemos de que el Señor, luego de hacer esta manifestación a Pedro, a Jacobo y a Juan, se desplaza hacia este gentío. Y vemos de que rápidamente sale este padre y le manifiesta al Señor esto, de que los discípulos no habían podido sacar a este demonio que tenía su hijo, y no le habían podido sanar. Y acá el Señor ve y reprende duramente a sus discípulos. Dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y este aspecto, personalmente lo veía en cómo es que Dios no se muestra indiferente ante nuestra falta de fe. Muchas veces creo, y al menos hablo desde mi persona, tiendo a enfrentar a veces situaciones en donde veo que mi fe falta y trato como de autoconvencerme de que no importa, porque aunque no tengo mucha fe, pero soy humano, tengo defectos, y muchas veces incurrimos en ese tipo de justificaciones o de autojustificarnos. Pero lo cierto es que Dios no es indiferente ante esta falta de fe. De hecho, si nosotros vamos revisando después con más atención el correlato en los otros evangelios, en el evangelio de Marcos, por ejemplo, o en el evangelio de Lucas, vemos de que allí el Señor reitera que este hombre, por ejemplo, ante su incredulidad, le pide ayuda al Señor. Vemos de que el hombre en el evangelio de Marcos, por ejemplo, le dice: creo,
pero ayuda en mi incredulidad ante este escenario que estaba aconteciendo. Verdaderamente eso me llevaba a pensar cómo es que nuestra incredulidad muchas veces la podemos dejar allí estancada, pero lo cierto es que debemos pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude en nuestra incredulidad, sea Él quien nos ayude a aumentar en la fe y en la dependencia en que Él puede obrar en nuestra vida de manera poderosa. Entonces, ese aspecto el Señor también deja ahí para que los discípulos puedan ir entendiendo su condición. También entendámoslo en el contexto cultural e histórico. El Señor se estaba disponiendo ya a ir a encaminarse para terminar el ministerio público. Por lo tanto, era sumamente importante que los discípulos pudiesen tener su fe bien cimentada en la persona del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá vemos de que los discípulos no tenían fe, pero estaban tratando de hacer algo que ya se les había dado la potestad de poder hacerlo. Si nosotros revisamos después, por ejemplo, en el capítulo 10 de Mateo, que ya lo revisamos en su momento presencialmente, vimos de que allí el Señor manda a los discípulos a predicar a distintas ciudades, a predicar el mensaje del reino y les dio potestad para sacar demonios. Entonces, ¿por qué algo que antes sí se podía hacer acá no está ocurriendo? Y creo, personalmente lo veo desde esa perspectiva, creo que la respuesta la podemos encontrar en el versículo 21. Dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Lo cierto es que una de las manifestaciones iniciales o que nos logra dar luces de que nuestra comunión con el Señor se ha visto interrumpida por causa de nuestro pecado o de nuestro orgullo o de nuestra dureza, es que dejamos de orar. Creo que es la primera manifestación cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, rápidamente dejamos de orar. Si no, les invito a que hagan como un autoexamen. Cuando nosotros estamos en una mayor dependencia del Señor, llevamos todo en oración, agradecemos todo en oración. Si estamos atravesando un momento difícil, oramos. E incluso le pedimos a los hermanos, oren por mí. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a confiar en nuestras fuerzas? Cuando somos nosotros quienes estamos recibiendo la gloria de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, dejamos de acudir a Dios en oración y empezamos a confiar en nuestras propias capacidades. Entonces, muy probablemente, estos discípulos habían comenzado a confiar en lo que estaban realizando, pero dejaron de lado a Dios, dejaron de orar, dejaron de buscarle a Él, dejaron de buscar darle la gloria a Dios. Entonces, ese es un aspecto sumamente importante para nosotros. Siempre debemos volver la vista a Dios, no hacia las cosas de los hombres, tomando lo que salía en el versículo 23 del capítulo 16. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en darle la gloria a Dios. Y es un aspecto que los discípulos al parecer habían dejado de hacer. Y esto había tenido sus manifestaciones. Y es por esto que también el Señor les reprende de manera dura, porque verdaderamente su fe debía estar cimentada en Él. Y ese es un aspecto al menos que quería destacar. Eso quería señalar y quiero también dejar a otros hermanos que puedan ir complementando esta porción. Complementando un poquito, o sea, respecto a lo que había dicho Felipe, pensaba en que la dependencia de nosotros hacia el Señor, la medida que nosotros dependemos de Él en oración, va eliminando esa incredulidad que hay patente en nuestros corazones carnales, o sea, en nuestra vida, por así decirlo, humana, en nuestra carne. La dependencia del Señor va, por así decirlo, aplacando eso, va como disminuyéndolo, va achicando y va haciendo crecer esa relación personal, íntima con el Señor, y va también permitiendo que el poder de Dios vaya actuando en nuestras vidas. Y como dice el versículo 20, que la verdad es que cuando actúa el poder de Dios a través de la fe, o sea, la fe que proviene de Dios, como dice ahí, otorga poder. La fe da poder, la fe es poderosa, es poderosa. La fe que proviene del Señor es poderosa. Y este poder no tiene límite, es capaz de mover una montaña, es capaz de hacer que una montaña se pase de allá para acá,
como dice la Escritura, y hace posible lo que aparentemente era imposible. Y eso es muy, es muy precioso de ver porque ha hecho posible primeramente que nosotros podamos acercarnos al Señor, ha hecho posible que seres como tan carnales como nosotros podamos ver la gloria y podamos ver las cosas increíbles que el Señor ha preparado para cada una de nuestras vidas. Y, y con fe nosotros vamos viendo las cosas en las que el Señor ha actuado realmente. Vamos viendo el inmenso poder que el Señor ha ejecutado, por así decirlo, en cada aspecto de nuestras vidas para que nosotros podamos crecer en Él. Es interesante eso. La fe es poderosa, o sea, eso eran como cosas que había notado. La fe es poderosa, o la fe otorga poder, y la dependencia del Señor en la oración es lo único que quita la incredulidad. Esas son dos cositas que me quedé pensando. Ahí sí, está bloqueado el micrófono. Sí, concuerdo con lo que señalaba Felipe. Un detalle para que tampoco quedemos con una idea quizá inadecuada. No es que nosotros busquemos crecer en fe para tener habilidades o poderes sobrenaturales, ¿ya? Si bien en la Escritura vemos de que la fe efectivamente tiene una manifestación que era llamativa, por ejemplo, aparte de lo que señalaba Felipe en el ejemplo de la montaña, porque ahí lo refiere el Señor, también vimos la manifestación de cómo es que cuando Pedro, por ejemplo, camina sobre el mar, esto es por fe, cuando Pedro pierde de vista a su foco que era el Señor y pierde la fe, también se empieza a hundir y es la reprensión que le da el Señor. Pero la fe verdaderamente está cimentada en una dependencia continua hacia la obra que Dios hace en favor nuestro. Ese es el propósito y finalmente la vida del creyente debe crecer en fe, debe crecer en dependencia para alcanzar el propósito que es darle la gloria a Dios. Esa es la finalidad. También me tomo de lo que señalaba Felipe, verdaderamente cuando nosotros crecemos en fe, vamos viendo cómo es que todas las circunstancias que vamos atravesando en nuestra vida, primeramente son permitidas por Dios y también van haciendo que nosotros crezcamos aún más en una dependencia continua hacia Él. Entonces es como una especie de círculo virtuoso. En la medida que nosotros vamos creciendo en fe, vamos atravesando nuevas situaciones que Dios va permitiendo para ir creciendo aún más en fe. Y esto va reflejando finalmente la gloria que solo Dios merece. Ese era un aspecto interesante, concuerdo con lo que señalaba Felipe respecto a la manifestación de la fe en el creyente. Hay un aspecto también que quisiera ir mencionando y por ahora creo que ya estaríamos como medio justitos, así que respecto al relato hay otra temática que creo que se logra ir viendo y que se conecta también con el Evangelio. Y era de que estuve leyendo el mismo relato en el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos emplea mayor cantidad de versículos para ir describiendo cómo se dio este encuentro. Y en el Evangelio de Marcos nos refiere, en Marcos 9, por si es que alguien después lo quiere buscar con calma, nos refiere de que este hombre llega ante el Señor y el Señor le pregunta desde hace cuánto tiempo que le ocurría esto a su hijo, que se arrojaba o al fuego o al agua y que el demonio trataba de matarle. Y le dice que desde su niñez. Vemos de que después de que el Señor le sana, la palabra nos dice de que Él se lo devolvió. Y esto era una verdad que personalmente me hizo meditar en el aspecto de cómo muchas veces nosotros invisibilizamos de que el pecado tiene una consecuencia a un plano espiritual tal que hace que perdamos la comunión con Dios. ¿Ya? El pecado hizo esto, perdimos la comunión con el Padre, de la misma manera que ese hijo endemoniado había perdido el contacto con su Padre, pero es la obra redentora en favor del pecador, que la podemos ver reflejada acá, es Cristo quien obra en favor de este chico que estaba endemoniado, lo que nos permite volver al Padre.
vemos de que Cristo obra en favor de este chico que estaba endemoniado y le devuelve sano al Padre, de la misma manera que lo hizo Él con cada uno de nosotros quienes hemos creído. Estábamos perdidos, estábamos en la condenación, no teníamos posibilidad de poder salir de allí, pero es la intervención de Cristo oportuna que nos logra rescatar de la condenación y nos lleva sanos nuevamente delante del Padre. Es una conexión con el Evangelio que me pareció muy bonita también para poder referirla, para que nos ayude a ir viendo cómo es que la obra de Cristo se ve incluso en estos pasajes y que nos ayude también a ir meditando en lo que Él ha hecho en favor nuestro. Eso quería al menos señalar. No sé si queda algún último comentario, sino para ir finalizando ya el estudio por la hora. Creo que ahí estamos bien, para quedarnos con la idea y no desviarnos. Que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor nos ayude. Justamente iba a mencionar lo mismo que mencionó Felipe, porque aparece 2 veces cuando le dice el Señor a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ellos siempre están ahí como nosotros. Estamos dudando de lo que el Señor va haciendo, pero el Señor aún persiste en enseñarnos, aún persiste en mostrarnos su poder. Y bien, vamos a orar al Señor. Ya hemos llegado al final de la reunión. Y le vamos a pedir a la visita que nos dirija en oración, nos despida en oración, nuestro hermano Santiago Ramírez. Si puede abrir el micrófono.